Vamos en este momento a la ciudad de Washington. Allá se encuentra nuestro corresponsal, ya lo conoce usted, lo conoce muy bien, Armando Guzmán. Él ha estado muy pendiente de las comparecencias de los altos funcionarios del gabinete del presidente Trump ante los cuerpos legislativos. Hoy, por ejemplo, puso mucha atención a la presencia de Markwayne Mullin, el secretario de Seguridad Interior de los Estados Unidos, que tiene una gran importancia específica política y quien hoy mandó saludos a la presidenta de México, por cierto, diciendo que ella sí colabora con Estados Unidos, no como otros son, se refiere a López Obrador. Mira, voy a poner lo que dijo Mark Mullin. Déjame saludar primero a Armando. Armando, ¿cómo estás? Buenas noches. Con enorme gusto de estar contigo, mi querido Pepe. Buenas noches. Oye, te voy a decir, era el tiempo de que se quejara, pero no se quejó. Vamos a oírlo. Vamos a oír a Mullin. Estamos impresionados por la cooperación del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en el combate al crimen organizado. Ha sido mucho más cooperativo que la administración pasada. Ellos aún creen en su soberanía y debemos respetar eso. ¿Qué te parece, Armando Guzmán? Sorpresivo, sorprendente. Te voy a decir, yo venía preguntando qué es lo que está diciéndole Mullin a los senadores y a los miembros de la Cámara de Representantes en privado, porque antes de estas reuniones siempre hay este otro tipo de reuniones privadas en las que avanzan lo que van a decir delante de los comités. Y yo quería saber mucho acerca de esto porque tenía gran curiosidad de saber si, como se había informado antes, había habido un momento crítico y álgido y no cordial entre la presidenta de México y el señor Mullin durante la visita que hizo en Palacio Nacional. Si hubiese habido una desaveniencia de ese tamaño, aquí lo hubiéramos oído, porque además Markwayne Mullin es conocido por ser alguien muy, para decirlo en términos que todos entendemos en México, de ser un señor muy bronco. Entonces él viene de Oklahoma, él está acostumbrado a tratar con la gente así. Y entonces cuando se hablaba de que había habido un cortocircuito ahí junto a la presidenta de México, pues todo esto preocupaba mucho. Pero con lo dicho hoy y con lo dicho de que ellos tienen mucha preocupación sobre la soberanía y eso debemos respetarlo, eso vale muchísimo. El impacto de estas palabras, Pepe, son muy grandes, sobre todo cuando hay un ambiente como el que hay entre Estados Unidos y México. Y si hay una falta de entendimiento y si los dos países siguen pasando como barcos en la noche sin entenderse, pues está peor. Entonces, este tipo de cosas, en este momento en particular, hacen mucha falta. Por cierto, él estuvo ahí porque está defendiendo toda esta cuestión de los dineros que va a gastar en el Departamento de Seguridad Nacional. Y esta es una muy buena oportunidad para hacer la aclaración. Esta no fue una audiencia sobre México. Él llegó ahí a hablar de cuestiones de presupuesto y dijo que, por ejemplo, la primera parte de lo que llaman el muro con México, la primera contención, la parte primaria, le dicen ellos, estará terminado el año próximo. Él quería hablar acerca de esto, quería hablar acerca de las cuestiones de inmigración, quería hablar acerca de los fondos que hay para que su departamento reciba salarios, porque hubo un malentendido enorme en el Congreso y dejaron a la gente de inmigración sin su pago durante varios meses. Pero esto es lo que le preocupaba y por eso estaba ahí. Pero fue una muy buena declaración y algo que seguramente en México, en Palacio Nacional, debe ser muy bienvenido este tipo de palabras en este momento, porque este tipo de declaraciones ayuda a que se baje un tanto la tensión. Sí, porque se especuló que la presencia de Mullin en Palacio Nacional no le cayó muy bien a la presidenta de la República porque venía a presionar con estos asuntos de las investigaciones allá en Estados Unidos por parte del Departamento de Justicia contra políticos de Morena y de otros partidos que están en el poder político nacional. Efectivamente, Pepe, y se decía que lo que había llegado el secretario de Seguridad Nacional era a decirle a la presidenta, vengo a que me entregue usted a los gobernadores, y de ahí se armó el zafarrancho. Bueno, si alguien hubiera llegado en esos términos, hubiera habido un zafarrancho bien justificado. No porque uno de ellos todos tuviera razón, sino porque pues no son las formas. Lo que me preocupaba a mí, francamente, como te digo, es que las formas que mantiene el senador Mullin no son muchas veces las más cordiales, las más atentas. Él es un hombre bastante brusco y bastante hosco cuando quiere serlo. Y entonces este tipo de fama lo precede.
Y entonces cuando se habló acerca de todo esto, pues preocupaba, porque decías, puede ser que a lo mejor precisamente porque tiene la mechita corta, pues llegó ahí y entonces explotó alguna cosa. Me preocupaba también la cuestión de que el secretario de Seguridad Nacional fuera a hablar acerca de un asunto que es del Departamento de Justicia, no un departamento, no algo que le correspondería a él. Pero bueno, las versiones eran tantas y las versiones eran tan variadas y tan insistentes que vaya, eso fue noticia durante casi una semana. Pero este tipo de cosas te da una idea de que México y Estados Unidos se necesitan, se dan cuenta, y en este tipo de ambiente es cuando más hay este tipo de reacciones, Pepe. Pues muchas gracias, Armando, gracias por este comentario. Solamente antes de despedirnos te pediría que comentaras que la Cámara Baja, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba una resolución para frenar el conflicto de Trump contra Irán. Wow, ese es bien fuerte, aunque la votación fue de 218 contra 215. En realidad, por los números, te das cuenta que no van a poder hacer mucho y que en realidad es más significativa que otra cosa. Pero esto lo veíamos venir, y esto tú y yo lo platicamos ya en varias ocasiones, Pepe. Lo que pasa también con todo esto es que los demócratas y los republicanos se dan cuenta que están en una competencia muy cerrada para noviembre. Muchos republicanos que han estado del lado del presidente Donald Trump y han estado ciegamente con él, hoy están viendo las cosas distinto, y entonces muchos están cambiándose de lugar y están tratando de ser menos dedicados al presidente, porque se dan cuenta que aquellos que lo sean podrían poner el cuello en la guillotina en noviembre, y a muchos de ellos prefieren defender el cuello de ellos mismos en lugar del cuello de Trump. Entonces, ahí estamos. De todas maneras, necesitaban emitir esta votación. Es parte del acta de poderes de guerra que le da al presidente el permiso de utilizar a las Fuerzas Armadas. Obviamente, con esta votación, tú dirías, bueno, la votación ya ocurrió, la orden está para que el presidente saque a las tropas. No, falta todavía el Senado, y con los márgenes de votación que tiene no hay suficiente como para pasar por un veto presidencial, aunque en este caso el veto presidencial no podría ser tan automático. Pero te digo, es muy difícil que esto ocurra también en el Senado, y es más una cuestión simbólica, y es más una cuestión para que los congresistas puedan lavarse la cara, puedan regresar a sus distritos y a decir, yo voté en contra de la guerra esta de Trump, pero él no me hizo caso. Y entonces eso les quita un poco la conciencia sucia que tienen. Pero hasta ahí va este tipo de votación el día de hoy. Los republicanos, el líder republicano está furioso porque le va a ir muy mal con Trump y Trump lo va a regañar. Pero vaya, no podía hacer más, porque muchos de sus correligionarios se están pasando del otro lado, simplemente, como te digo, por sobrevivir. Pues muchas gracias, Armando. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.